El Gobierno Nacional presenta el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior COLAB. Un espacio virtual que nos permite conectar y trabajar de manera colaborativa con las instituciones de educación superior en temas decisivos para el futuro del sector en el país, cuyo propósito es fomentar el mejoramiento de la calidad y la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Esta iniciativa del Ministerio de Educación es producto de un trabajo en equipo que se ha tejido en conjunto con las instituciones de educación superior desde el año 2019 y que gira alrededor de dos ejes temáticos centrales: la innovación educativa, entendida como un proceso que se configura a partir de la creación y apropiación de ideas, conocimientos, metodologías y productos para mejorar las dinámicas institucionales, flexibilizar la oferta y los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Y la transformación digital, que corresponde a una serie de cambios profundos y coordinados de cultura, talento humano y tecnología, que permite nuevos modelos educativos y operacionales, redefiniendo la propuesta de valor de las IES. En COLAB podremos encontrar los siguientes servicios: Inspiratorio, encuentros con expertos nacionales e internacionales para activar la innovación y generar conversaciones en temas decisivos para el sector. Banco de recursos, herramientas pedagógicas y materiales de referencia compartidos por diversas instituciones de educación superior en múltiples formatos. Buenas prácticas, recopilación de experiencias e iniciativas relacionadas con los ejes temáticos del laboratorio. Innovatorio, rutas de acompañamiento técnico a las IES para impulsar y acelerar las transformaciones de la educación superior. Con el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, el Gobierno Nacional brinda diferentes herramientas a las IES para promover la cultura digital, el desarrollo de la innovación en los procesos de enseñanza de los docentes y, por supuesto, la mejora de la experiencia de los estudiantes en su paso por la educación superior. Continuamos desarrollando estrategias que proporcionen reflexiones en torno a la transformación mediante procesos que contribuyan al cierre de brechas en el sector, con alternativas que reconozcan la diversidad de la oferta de la educación superior. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y esta semana. Hemos denominado la Semana de los Webinars de COLAB, un espacio para inspirarnos y para seguir trabajando en la innovación educativa de la educación superior y la transformación digital. Como ustedes saben, el 2 de septiembre pusimos en marcha este laboratorio para la innovación educativa COLAB, y que estamos trabajando para prestar los 4 servicios con los cuales estamos iniciando y que ustedes veían en el video previo al iniciar este webinar. Hoy, un espacio para esta inspiración, nuestro inspiratorio, el banco de recursos que está disponible para todas las instituciones de educación superior para que puedan utilizar las distintas herramientas pedagógicas y tecnológicas. Está todo el espacio de trabajo colaborativo a través de los espacios de trabajo de acompañamiento técnico y todo el despliegue que estamos haciendo a través de nuestro plan padrino, esta estrategia que ha permitido trabajar en conjunto con un grupo amplio de instituciones, 126 instituciones públicas y privadas, y la convocatoria de buenas prácticas, que tuvimos una respuesta bastante buena. Mil gracias a todas las instituciones que nos remitieron sus buenas prácticas en las temáticas que trabajamos para este año, en innovación académica, en innovación pedagógica y en transformación digital. Ya estamos en todo el proceso de visibilizar esta información para que fomentar sobre todo este trabajo entre pares y poder
poner al servicio un trabajo juicioso, dedicado, con una apuesta importante de avanzar en la transformación de la educación superior. Entonces, hoy damos continuidad a la serie de un grupo de 6 webinars que hemos preparado para seguir trabajando en este espacio. Los webinars tienen estas temáticas. Primero comenzamos uno que hicimos en el mes de octubre sobre rutas y desafíos de la innovación académica. Hoy estamos con nuestro segundo espacio, los mecanismos para celebrar la innovación. Nos pareció que era un tema relevante para poder conocer una buena práctica, una práctica que vamos a tener hoy del TEC de Monterrey. Vamos a seguir esta semana, mañana, con el marco ético de la inteligencia artificial, para seguir con bienestar universitario no presencial, estrategias innovadoras de acompañamiento integral a los estudiantes. Ahí estaremos con el acompañamiento de la Fundación Universitaria del Área Andina. Nos parece que el tema de bienestar universitario es un tema retador, es un tema importantísimo, siempre lo ha sido la formación integral de cada uno de los jóvenes, y en este año particularmente que no se ha podido realizar todos sus servicios presenciales, vamos a ver una buena práctica de cómo se puede también desarrollar este trabajo no presencial y seguir dando el acompañamiento a los jóvenes, a nuestros estudiantes que tanto lo necesitan. El viernes vamos a continuar con 2 webinars. Vamos a hablar sobre las señales de transformación digital. Nos están acompañando la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, la doctora Maritza Rondón, mostrándonos la experiencia que ha tenido esta universidad en tecnología al servicio de las actividades académicas y administrativas. Y cerramos la semana con el siguiente webinar: retos, seguridad y privacidad en la transformación digital. Un tema que creo que no es nada menor, es claramente poder tener toda esta garantía y seguridad en el manejo de toda esta tecnología que se incorpora en cada una de las instituciones. Ahí estaremos con Jorge Bejarano, quien nos acompañará para podernos contar un poco más de cómo ha sido la experiencia que han vivido desde esta universidad. Entonces, bienvenidos a este espacio. Los voy a dejar en este momento con Diego Leal, de la Universidad AFID, con quienes hemos venido trabajando, poniéndole todo este dinamismo y empuje a COLAB, nuestro laboratorio de innovación para la educación superior. Carolina, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos y a los saludos de Carolina para quienes nos acompañan en este momento. Tenemos hoy personas de todas partes del país. Hay personas de Cartagena, del Cauca, de Cali también, Medellín, Bogotá, Manizales, del Quindío, de la Universidad de La Guajira también. Tenemos personas de todas partes, así que quienes todavía están ingresando, los invitamos a que nos cuenten desde dónde se conectan. Y les recordamos que pueden usar el chat para dejar las preguntas que van surgiendo a lo largo de este webinar. Entonces, bueno, iniciamos con este saludo de nuestra directora de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a conversar un rato en la tarde de hoy con José Escamilla. O Pepe Escamilla también es el director de Tech Labs, una unidad del Tecnológico de Monterrey que tiene como objetivo, anticiparse de alguna manera cuáles son esas grandes tendencias, esos grandes cambios de la educación. Y pues Tech Labs, que es el nombre de esta unidad, es responsable de articular la investigación, los temas de innovación y emprendimiento en términos de innovación educativa al interior del TEC de Monterrey.
Pepe fue decano de la Escuela de Posgrados en Educación del TEC. También ha trabajado desde hace ya mucho rato en el uso de tecnologías en educación, en temas de inteligencia artificial y en otros proyectos de innovación educativa. Pues Pepe es una figura bien importante en este tema en Iberoamérica y en todo el planeta en realidad, a partir de, entre muchas otras cosas, este boletín del Observatorio de Innovación Educativa que empezó hace unos años y que en este momento llega a cientos de miles de personas y nos ayuda a mantenernos un poco al tanto de cuáles son esas cosas diferentes e importantes que están ocurriendo en el área de innovación educativa. Entonces, buenas tardes, Pepe. Bienvenido a los webinars de Colab. Bienvenido a nuestro inspiratorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Veo más de 170 personas. Primero, felicitarlos al Ministerio de Educación, Carolina, por esta iniciativa de este laboratorio y también a ti, Diego, y a todas las universidades participantes. Y bueno, Colombia es un país que tengo mucho cariño, entonces me gusta mucho viajar allá. Ahorita no se puede con la pandemia, pero la tecnología nos permite mantenernos en contacto, entonces muy contento de estar con ustedes. Es lo más cercano que podemos estar en este momento de pandemia. Entonces, bueno, vamos a tener una conversación yo creo que fluida con Pepe en relación con el papel que juegan los laboratorios de innovación educativa para acelerar esos procesos de transformación educativa. Y pues el TEC sí que tiene una experiencia larga en ese tema. Yo quisiera tal vez empezar invitando a Pepe a que nos contara un poquito respecto a cómo ha sido ese devenir de Tech Labs y en general de esta unidad de innovación educativa al interior del TEC de Monterrey, de cómo se origina. Y lo pregunto porque en nuestra audiencia y en encuentros previos que tuvimos con instituciones de todo el país, pues tenemos una diversidad gigante. Hay instituciones que también vienen trabajando un largo rato en temas de innovación educativa, hay otras que con la pandemia han empezado a acelerar procesos. Entonces, el escuchar esos relatos y el escuchar estas claves, estas pistas del recorrido que el TEC ha tenido en ese tema bajo tu liderazgo, pues puede ser supremamente importante. Así que, bueno, cuéntanos un poquito de cómo fue ese origen y cómo ha evolucionado el tema de la innovación en el TEC. Claro, Diego, con mucho gusto. Bueno, primero creo que vale la pena hablar un poquito del TEC, que es una institución privada sin fines de lucro, fundada en 1943 en Monterrey y que ha crecido mucho. Ahora tenemos campus en 26 ciudades, más de 90,000 estudiantes y tenemos sedes en otros lugares y oficinas de representación, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, y que fue fundada por emprendedores de la ciudad. Me parece que es el caso de AFIT también, no estoy seguro si estoy diciendo algo equivocado, pero así es. Me lo dices. Y que esos emprendedores fundaron esta universidad porque querían al inicio pues tener gente que trabajara en sus industrias, en sus empresas, que tuviera las competencias que ellos estaban buscando. Pero parte creo que también de lo que ocurrió es que en el ADN fundacional de la universidad hay pues una parte importante de emprendimiento, vamos a decir, dentro de la universidad. Entonces, eso ha sido como una de las cosas en las que el TEC ha sido como intrapreneur hacia adentro, pero también emprendedor hacia afuera, buscando otros campus, otras actividades, y es parte del ADN y creo que es parte de como de un poco de orgullo de los miembros, digamos, de la comunidad del TEC de Monterrey. En el ámbito educativo hemos tenido varias cosas que hemos hecho en los últimos años. Yo diría que dos transformaciones importantes en los últimos años. Una ocurrió en el 97, que hicimos un nuevo modelo educativo, que queríamos que estuviera más centrado en el estudiante y utilizaba técnicas didácticas, así le llamamos en ese momento, son como estrategias de enseñanza vivencial o experiencial, como el método de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera. Pero en ese momento no cambiamos el currículum de manera radical, o sea, seguíamos teniendo clases, cursos de 3 créditos, etcétera, ¿no? Y después de un tiempo, hace alrededor de 7 años ya, dijimos, es el momento de replantearnos pues, un siguiente paso, ¿no? Entonces, para hacer esto,
convocamos a un grupo pequeño de personas. A mí me tocó estar en ese equipo base, éramos 10 personas de distintos lugares, de distintos campus. Hicimos un benchmark muy amplio, como de 30 instituciones, tanto instituciones educativas como empresas de tecnología, etcétera, en 5 continentes, para ver qué es lo que estaba pasando en el mundo, y luego nos dijimos hacia dónde queremos ir, ¿no? Y como parte del proceso, involucramos sesiones con estudiantes, pero luego también sesiones con un grupo más grande, como de 50 personas, para validar un poco lo que estábamos pensando y haciendo, lo que estábamos diseñando. Y en ese momento nos dimos cuenta que mucho de lo que estábamos haciendo no estaba funcionando bien porque profesores y directivos del TEC no estaban viendo qué es lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces necesitábamos sensibilizar a profesores y a directivos del TEC sobre lo que estaba pasando en el mundo, y ahí fue donde decidimos crear el Observatorio de Innovación Educativa para nuestros propios públicos internos, y nació como un boletín semanal. Tomábamos notas de otros medios y poníamos el título y una liga, luego lo fuimos haciendo más sofisticado, un abstract. Después empezamos a hacer nuestras propias notas, y al día de hoy el observatorio pues genera todas sus notas. Tenemos un sitio web con muchas ligas, muchos hits, 500,000 de seguidores en el mundo porque lo compartimos con gente de otros lados. Hacemos todo en español y en inglés, tenemos monográficos, pero fue un proceso gradual, ¿no? Empezamos de poco y empezamos a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Una vez que hicimos ya esto del observatorio, hace 6 años, también como parte del proceso, necesitábamos tener la apropiación del proyecto por parte de los profesores. Entonces, cada verano hemos estado haciendo una reunión donde invitamos a 2,000 profesores de tiempo completo de los distintos campus del TEC. Recuerden que estamos en 26 ciudades. Los llevamos a un campus y voy a simplificar, pero básicamente lo que hacemos ahí es les decimos, miren, este año hemos estado trabajando sobre estas preguntas del modelo educativo, esta es la información que recabamos, resuelvan ustedes en sus mesas, cada mesa, pues, cómo abordaría este tema, ¿no? Y ya que lo resolvieron, recuperamos, les mostramos qué es lo que nosotros hicimos y recuperamos feedback de ellos también, ¿no? Que nos digan qué es lo que están pensando. Y la verdad es que cuando tú le das la libertad a los profesores de tomar este tipo de decisiones, de tener buena información para la toma de decisiones, plantearse preguntas complejas, el 60-70% de las respuestas son muy similares a las que traía este grupo guía, ¿no? Y además eso permitía no solamente que los profesores se apropiaran del proyecto, sino también que enriquecieran el proyecto. Y así fue como fuimos caminando durante estos últimos 6 años, pues que empezaron con este Observatorio de Innovación Educativa, pero hemos evolucionado a otras cosas. Aquí me detengo porque puedo seguir hablando, pero también te quiero dejar oportunidad de que me guíes un poquito, me preguntes, Diego. No, muy interesante, Pepe. Recordarles a nuestros asistentes que también pueden dejar sus preguntas en el chat. Pero hay una cosa que de entrada me llama mucho la atención, que tú mencionabas, y es que todo empieza con un interés por conectar a la comunidad del TEC con esas tendencias y con esa información que no estaba llegando y que no estaba transitando entre los administrativos y entre los docentes. Cuando mencionaste lo del boletín, que ese fue el origen del boletín, y creo que hay un valor muy interesante en esto de empezar haciendo cosas que son internas y luego abrirlas hacia el mundo. Yo recuerdo que por allá en 2014, cuando se hizo el primer Congreso de Innovación Educativa, el Congreso, pues, en realidad no fue la primera vez que se hacía, porque ya se venía haciendo durante varios años internamente y fue en 2014 cuando se abrió al público. Entonces como que sí percibo como una cosa común allí, ¿no? El detectar cosas que son útiles para la comunidad interna del TEC y luego abrirlas para que sean de beneficio para muchas otras personas y otras instituciones. Sí, en el 2014 fue el primer Congreso Internacional de Innovación Educativa, donde además tuvimos el honor de tenerte ahí como conferencista. Fue cuando nos conocimos. Teníamos, anterior a ese evento, teníamos 8 años haciendo un congreso en la ciudad de Monterrey. En el congreso del 2014 fue en Ciudad de México. Y ese congreso era un congreso interno que traíamos alrededor de 600, 700 profesores de distintos campus que presentaban sus experiencias de innovación educativa
invitábamos a 2 conferencistas de buen nivel también. Tuvimos, por ejemplo, a Michael Horn, a George Siemens, entre otros, ¿no? Entre los que participaban en esas conferencias. Y ahí fue cuando nos dijimos, oigan, estamos como muy encerrados entre nosotros y hay que conectar más, hay que buscar hacer algo como más abierto, más incluyente, que nos permita pues, generar más energía, no solamente en el TEC, sino también alrededor, ¿no? En el entorno. Y fue cuando hicimos el primer evento, lo organizamos con muy poco tiempo, la verdad. Tuvimos 1,400 participantes en ese primer congreso. El año pasado tuvimos 3,800, ¿no? Entonces, como ha crecido en los últimos 6 años, el congreso ha crecido muchísimo. Y bueno, este año ahora va a ser virtual, va a ser del 14 al 18 de diciembre de manera virtual. Pueden encontrar Congreso Internacional de Innovación Educativa, CIIE.mx, ahí pueden encontrar la información y pues tenemos un evento bastante interesante que ha ido evolucionando y que este año pues está todo alrededor de la pandemia, ¿no? Otra cosa que quería comentarte sobre la pregunta inicial que me hiciste fue que también algo que nos preparó para el proyecto de cambio del modelo que se llama TEC 21, este modelo educativo. Yo diría 2 cosas. Una de ellas es Novus. Novus es una iniciativa que también lleva mi área, se llama Tech Labs, en donde promovemos que los profesores hagan innovación educativa y esa promoción la hacemos a través de formación, de capacitación, pero también de financiamiento para proyectos de profesores. Entonces, ya en estos últimos años entregamos alrededor de $1 millón al año para 130 proyectos de innovación educativa de profesores, repartidos. Algunos son pequeños, algunos son a lo mejor son de, no sé, $15,000, otros son de $30,000, etcétera. Y esos fondos, los profesores los usan trabajando en equipo con profesores de su mismo campus, pero también de otro campus, que para nosotros, pues por la geografía, como estamos, es muy importante también promover esta colaboración. Se pueden imaginar que si a veces no sabemos lo que hace el colega de la oficina de al lado, pues es mucho más complejo. Así es. Un colega que está a 1,500 kilómetros de donde vivimos, ¿no? Entonces, también para fomentar esa colaboración, también hacemos eso. Pero lo más importante es que los profesores tienen que encontrar un área de mejora en los aprendizajes de los estudiantes, plantear un proyecto y luego llevarlo a cabo. Entonces, estos proyectos nuevos se han ido haciendo cada vez más sofisticados porque al principio a lo mejor eran muy centrados en uso de tecnología, luego fueron abriéndose más a temas de innovación educativa en general, pedagogía, evaluación, currículum, etcétera. Ahora lo abrimos también recientemente a actividades, nosotros llamamos actividades LIFE. LIFE es un acrónimo, liderazgo y formación estudiantil, que son actividades que tienen que ver con actividades culturales, deportivas y liderazgo de los estudiantes, que no son propiamente cursos, son más bien actividades donde hay instructores deportivos, instructores de temas de cultura, actividades que normalmente las llamamos cocurriculares. También abrimos ya la iniciativa Novus para ellos. Y también en los últimos años hemos buscado que los profesores generen investigación de estos proyectos y generen conocimiento, acercándoles también mentorías, capacitación, para que puedan hacer investigación educativa, aunque su área de especialidad no sea educativa. Solamente el año pasado se publicaron 200 artículos de innovación educativa alrededor de estas iniciativas, ¿no? Del modelo educativo y de Novus, ¿no? Y lo menciono porque fue algo también que hemos hecho durante los últimos 6 años y que para mí ha sido importante porque es una manera de estirar o flexionar el músculo de innovación de los profesores, y eso te hace estar como más preparado para luego tomar iniciativas como TEC 21, ¿no? Entonces, es otra experiencia también interesante, digamos, de una iniciativa que hicimos ahí en el TEC, que podemos compartir. Ahora que mencionas el tema del apoyo a los profesores, quería tal vez pues preguntarte un poquito si yo entiendo bien el área que tú manejas, Tech Labs, está más enfocada como en el apoyo y la promoción y la movilización de estos ejercicios de innovación educativa, pero no necesariamente, digamos, en el apoyo instruccional o didáctico o pedagógico para los profesores.
¿Cómo es esa relación entre esas unidades en el TEC? Porque pues en nuestro contexto, muchos de nuestros centros de excelencia docente, centros de enseñanza, centros de aprendizaje, también tienen este mandato, digamos, de trabajar en innovación educativa. El cariz que tiene el área de Tech Labs no está enfocada tanto en ese ejercicio de acompañamiento docente, ¿cierto? ¿Sí he entendido bien? Sí. Es correcto. Voy a comentar un poquito cómo funcionamos, pero también para que no se asusten los participantes, que ya veo, estoy muy contento porque ya veo que somos más de 200. Pues no empezamos como estamos ahorita, y el TEC, además de que es una institución muy grande, tiene una complejidad particular por el tema de la geografía, ¿no? También, que eso lo hace un poco más compleja. Entonces, esto se puede, mucho de esto que estoy diciendo se puede adaptar a otras situaciones, a otros contextos y a otro nivel de desarrollo, digamos, de las iniciativas, porque no empezamos, no es el Big Bang, ¿verdad? No empezamos como estamos ahorita, porque hemos ido creciendo de manera muy como orgánica. Y podría mencionarte que hace 6 años había una sola área de innovación educativa en el TEC, y después de un cierto tiempo estar funcionando así, hace como 4 años empezamos a lanzar ya con fuerza como iniciativas de pruebas piloto del proyecto del nuevo modelo educativo, y dijimos, bueno, nos vamos a lanzar en esto. Tiene mucho que ver ya con implementar, con llevar a cabo el desarrollo de esto, con entrenar profesores, con desarrollar currículas nuevas, con hacer nuevas metodologías, usar tecnología ya en el aula. Pero no queremos perder de vista que la educación está cambiando mucho, esa es la apuesta del TEC. La educación va a cambiar todavía mucho más en los próximos 10 años. Entonces queremos que haya un grupo de personas que estén viendo más hacia el futuro y un grupo de personas que estén viendo más en la implementación, en el presente, ¿no? En el corto plazo, vamos a decirlo así. Y ahí es donde nos dividimos. Un grupo nos quedamos viendo más hacia el futuro. Ese es el grupo de Tech Labs. Es un área más, yo diría, de investigación y desarrollo del TEC en temas de educación, de innovación educativa. Y aquí tenemos un grupo, pues ahorita debemos de ser como unas 40 personas ahí. Solamente el Observatorio de Innovación Educativa son 7 personas de tiempo completo, por dar un ejemplo. Novus son 4 personas. El Writing Lab, que es la parte que ayuda a los profesores a escribir artículos, son 6 personas. La organización del Congreso y otras actividades de ese tipo son 5 personas. Entonces tenemos un grupo ahí que a lo mejor parecen muchos, pero también puede ser pocos porque generamos muchas actividades dentro de la institución. Y el otro grupo de innovación educativa es el responsable de la implementación de esto en el modelo educativo. Aquí entran las áreas de diseño de cursos de educación a distancia, blended, materiales, que es un área muy grande en el TEC porque, como saben, tenemos pues muchas cosas en educación en línea. En ese grupo en particular debe haber más de 300 personas, más algunas cosas que se hacen en outsourcing. Luego hay otro grupo que está dedicado al tema de tecnologías en educación, también en la implementación. Se llama TEDU, ese grupo. Deben de ser unas 10 personas más o menos. Y luego tenemos otra cosa que se llaman los C10, que son los Centros de Desarrollo Docente e Innovación Educativa. Esos los diseñaron cuando yo era el director de todas las áreas. Y decidimos diseñar la ventanilla única de atención a todos los temas académicos de los profesores. O sea, anteriormente a eso había cosas de innovación por aquí, cosas de formación por acá, había el tema de la carrera del profesor por otro lado y el desarrollo del profesor, había temas de vinculación de profesores en otro lado. Entonces dijimos, no, queremos tener un solo lugar, en inglés es un one-stop shop, ¿no? Es ventanilla única, en donde llegas y ahí encuentras todos los servicios. Aunque algunos servicios no los da el CDE directamente, para el profesor es transparente, porque a lo mejor en el back office hay alguien más que está dando el servicio, pero el profesor puede ir ahí a informarse, ¿no? Entonces, a través del CDE, por ejemplo, nosotros ofrecemos los servicios de Novus, los servicios del Writing Lab. O sea, para el profesor es transparente que vayan directamente con nosotros a través de un email o un Zoom, o pueden ir a un CDE, que es un lugar físico en los campus, ¿no? Pero también ahí se obtiene la formación docente. A través de ahí hay oportunidades de probar cosas en ambientes seguros. Hay aulas para probar tecnología, para
trabajar con pares, para hacer networking, dan cursos de capacitación, talleres, conferencias locales. Hay mucha actividad ahí y también dan servicios para los profesores para promoverlos en su desarrollo de profesor asociado, asistente y titular. Me imagino que hay un esquema similares en las universidades colombianas, en donde los acompañan en todo lo que, digamos, requiere el profesor para su crecimiento, ¿no? Entonces, este esquema nos ha permitido convivir y avanzar, digamos, rápidamente, en donde el reto también es estar conectados, porque también las áreas no podemos estar desconectadas, porque mucho de lo que nosotros hacemos eventualmente tiene que escalar en la organización. Entonces, tenemos que ser capaces de tener esa conexión con las otras áreas para que esto luego, si hay algo que identificamos que está funcionando bien, pues pueda crecer dentro del modelo educativo del TEC, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que estamos trabajando los últimos 4 años. Ok. Yo el chat y es, a nivel de las facultades, digamos, o los departamentos, ¿tienen ustedes grupos de apoyo por facultad o por departamento? Pues la escala es distinta, ¿no? Yo no sé si nos recuerdas cuántos más o menos campus tiene el TEC, que es una cosa gigante, en este 28 millones de personas. ¿Mande? No, que pues el volumen creo que también es interesante como referencia. México tiene una población de poco más de 128 millones de personas. Sí. Y pues en comparación con Colombia estamos nosotros como 43, si mal no recuerdo, 43 millones más o menos. Pues el volumen es mucho mayor. ¿Cuántos campus tiene el TEC en México? Sí, el TEC tiene campus, tiene 26 campus. La Ciudad de México tiene 3 campus nada más en la zona metropolitana de la Ciudad de México, porque es gigantesca, hay alrededor de 20 millones de habitantes ahí en esa zona, ¿verdad? Entonces es difícil trasladarse, entonces por eso hay 3 campus. El campus más grande es el campus de Monterrey, que debe tener como unos 17,000 alumnos. Y en Ciudad de México, sumando los alumnos de los 3 campus, tenemos más alumnos que en Monterrey, pero sigue siendo el campus Monterrey el más grande. Y luego tenemos campus pequeños, campus intermedios. Los campus más pequeños, pues, solo ofrecen los primeros 2 años de la universidad. Los estudiantes se tienen que trasladar luego a un campus que tenga la carrera completa. Y sí ofrece, pues, muchas dificultades o complejidades porque por los servicios, ofrecer los mismos, o sea, la aspiración es ofrecer los mismos servicios para los profesores en todos los campus, pero pues no es lo mismo un campus que tienes 17,000 alumnos que un campus que a lo mejor tienes 500, vamos a decirlo. Tratar de ofrecer esos servicios, entonces tienes que recurrir a otras alternativas, a trabajar de manera remota. Nosotros trabajamos, por ejemplo, ahora en la pandemia, estamos trabajando todo remoto, pero la verdad es que los que estamos en oficinas centrales, vamos a decir, del TEC, estamos muy acostumbrados a trabajar de manera remota porque nos toca trabajar con gente de todos los campus, ¿no? Entonces, generalmente nuestras reuniones, al menos un par de ellas al día, son remotas, con gente del propio campus, ¿no? Entonces, esa es parte del trabajo. Y bueno, pues sí, no sé si contesté la pregunta, pero es un reto, digamos, tener esto de la geografía. Y bueno, los CEDIES ofrecen los servicios en todos lados, en donde en algunos campus sí hay instalaciones físicas importantes para el CEDIE, y en los campus más pequeños a lo mejor es la oficina de una persona que a través de esa persona ofrece los servicios, a veces con personal de otros campus que se conectan de manera remota para los profesores, ¿no? Vale. Sí, tal vez devolver un poquito sobre lo que te mencionaba de si hay grupos de apoyo por facultades, con lo que nos mencionas ya no hay un poco de claridad, pero por facultades o por profesores en departamentos específicos, ¿hay grupos de apoyo o todo se concentra en los CEDIES? Sí, es una pregunta muy buena. No tenemos grupos de apoyo específicos por facultad. El apoyo está, nosotros somos una institución que tratamos mucho de optimizar el uso de los recursos. Entonces, a través de los CEDIES y a través de las áreas de apoyo centrales, los CEDIES están distribuidos en los campus, como mencionaba hace un momento. Se da el apoyo a los profesores y a los programas académicos.
Entonces, un profesor o un director de departamento puede acudir al CDIE para pedir un apoyo para hacer un entrenamiento especial para profesores, un diagnóstico, un taller, etcétera. Y el CDIE proporciona estos servicios. Y para algunas cosas que tienen que ver más bien como con recursos de educación a distancia o programas híbridos que se van a usar de manera más masiva, entran las áreas centrales, estas áreas de las que hablaba hace un momento, en donde ellos también, independientemente de donde estén los profesores y donde estén los directores de los programas en cualquier campus, desde Monterrey se les da el servicio. Vale, vale, Pepe, gracias. Hay una cosa que tú mencionabas hace un momento cuando empezaste a hablar un poquito del origen del TEC, y es que pues en su ADN tienen el tema del emprendimiento. Hay algunas instituciones en Colombia también, que, como en el caso de Afili, como tú lo mencionabas, que también tienen ese tema de empresarismo y emprendimiento en su origen. Pero también se habla mucho en tiempos más recientes del ADN del innovador. Y entonces como que se sacan unos catálogos grandes de las características que tiene que tener una organización innovadora y la persona emprendedora, en fin. ¿Cómo hace uno, cómo dirías tú, cuáles son esos grandes retos de alterar el ADN institucional? Tú me contabas en otra ocasión que el TEC tiene un dinamismo organizacional gigante, que está en permanente cambio, como que reinventa su estructura organizacional con mucha frecuencia, lo cual no es tan frecuente en muchas de nuestras universidades, muchas de nuestras instituciones, y presumo que eso responde un poco a ese ADN de origen. ¿Qué retos hay si uno quiere tratar de cambiar su ADN? Si fuéramos a hablar de ingeniería genética, terminamos hablando de otras cosas, obviamente, pero si uno quiere tratar de cambiar su ADN sobre la marcha, ¿qué retos hay? ¿Qué papel puede jugar una unidad como Tech Labs, por ejemplo, o un laboratorio de innovación en esa transformación de ese ADN? Sí. Bueno, yo creo que la palabra correcta para eso que yo mencioné como ADN es un tema de cultura, ¿no? Es cuál es la cultura de la organización, ¿no? Y la cultura de la organización no es muy fácil de cambiar una cultura de la organización. La cultura organizacional, normalmente los cambios toman tiempo, toman 10 años, voy a decirlo así, y se hace de arriba hacia abajo, es top-down. Tiene que ser predicada desde arriba por los líderes de la organización y permear en los distintos niveles de la organización hasta llegar hacia abajo. Tiene que buscarse también que esos cambios ocurran de abajo arriba, pero para cambiar una cultura tienes que estar seguro que los líderes hagan ese cambio y toma tiempo. Para los que están aquí viendo esta sesión y que son además, a lo mejor están decepcionados ahorita porque dicen, bueno, 10 años, etcétera, bueno, ¿qué podemos hacer? Creo que hay muchas cosas que podemos hacer. No sé si nos están viendo solamente de profesores o también hay líderes directivos de universidades aquí, pero también está demostrado que el clima organizacional tiene un efecto positivo o negativo en la innovación. Entonces, tú como líder puedes crear un clima en tu unidad organizacional en la que estás y promover que haya más innovación educativa en esa unidad organizacional. Independientemente de que la cultura no cambie, el clima lo puedes cambiar bastante más rápido. Entonces, también una manera de ejercer un cambio para favorecer más que se haga innovación educativa o innovación de cualquier tipo, eso aplica a cualquier organización, es que el líder promueva ciertas características, por ejemplo, la posibilidad de hablar, expresar las ideas libremente, que haya un buen compañerismo y sentido del humor entre los participantes, que haya posibilidad para probar cosas y que no te pongas en riesgo, digamos, tu carrera porque pruebas cosas. Parecen cosas como muy triviales, pero no es tan fácil porque a veces traemos como una tradición de hacer las cosas de una manera distinta. ¿Qué es lo que podemos hacer desde un laboratorio? Que esa era tu pregunta original. Yo creo que mucho de lo que podemos hacer es también trabajar con los líderes. O sea, creo que también, además de trabajar con los profesores, tenemos que abrir esos espacios de seguridad para que los profesores se puedan atrever a probar cosas y que no haya consecuencias negativas si las cosas no salen tan bien como pensábamos que iban a salir. Yo siempre digo, si todo lo que hacemos nos sale bien,
quiere decir que no estamos arriesgando suficiente en nuestra innovación. Tenemos que tener cosas que digamos, bueno, sí funcionó, pero hay áreas de mejora, hay cosas que podemos hacer de manera distinta. Y tenemos que buscar esos espacios, en inglés le llaman sandbox, ¿no? Es el cajón de arena como para jugar. Tenemos que buscar esos espacios y acordarlos también con los líderes para que los profesores también se puedan atrever, porque a veces te pasa que hay gente que dice, no, yo no me metería en esto porque mi director después me va a regañar porque me va a decir, ¿por qué cambié esto? ¿Por qué hice esta otra cosa? No estoy siguiendo los lineamientos, no me puedo salir de mi cuadrito, ¿no? De mi caja. Entonces creo que los que manejamos este tipo de laboratorios tenemos que trabajar también con los líderes de la organización. Creo que eso es totalmente clave. Hay unos encuentros virtuales que hemos venido haciendo también a lo largo de este semestre y uno de ellos tenía que ver justamente con el tema de los laboratorios de innovación educativa y algún participante nos decía, dejaba una frase por allí que me pareció muy interesante y es que lo que nos decía es que lo que no se siente arriba no se siente abajo. Y creo que eso toca mucho con lo que tú estás mencionando, la necesidad de seguir involucrando a los directivos. Creo que el TEC es un caso muy interesante en ese sentido. En este semestre también tuvimos a Román Martínez, que nos estuvo contando un poco más de esa experiencia del modelo TEC 21. Y pues es muy interesante observar los riesgos que han tomado, las formas en las que se han arriesgado y las formas en las que han gestionado esos riesgos. Como que no es una cosa temeraria, sino que efectivamente son unos pasos cuidadosos, donde lo que tú nos cuentas hoy conecta con otros aspectos que no hemos visto en la conversación con Román y que va redondeando toda la experiencia. Entonces, pues es bien importante sin duda este tema de cómo moverse hacia esa cultura de la innovación y cómo hacer esa gestión del cambio, que es otro tema que ha salido de manera recurrente en muchísimas de las conversaciones que hemos tenido. Yo te quería preguntar también. En ese tema del cambio también, lo que dicen los líderes es muy importante. También los mensajes institucionales, qué es lo que cuenta, ¿no? Qué es lo que es importante, ¿no? Y alinear, cuando tienes una organización que está toda alineada, arriba, en medio, abajo, los incentivos, la capacitación, dónde está invirtiendo la institución, todos los mensajes y toda la energía está alineada, pues ayuda muchísimo para avanzar. Sí. Dame un momentito porque tengo que abrirle, perdónenme porque estamos en casa, tengo que abrirle al gato. Un momento. Dale, no hay problema. Mientras Pepe vuelve... A lo mejor no lo vayan a maullar, pero yo sí estaba un poquito estresado de que lo estuvieran escuchando. Bueno. Hola, no. No, ese tema de la cultura y la gestión del cambio definitivamente es clave y creo que hay un reto gigantesco desde el punto de vista de involucrar a los directivos, involucrar a todos los niveles de la organización. Yo quería preguntarte un poquito, a la luz de todo lo que nos has contado, un poco por el tema de los indicadores tal vez, de qué manera han medido o han dado cuenta del avance en las intenciones que tenían. Una que es muy clara es tan solo con el volumen, por ejemplo, de suscriptores. O sea, hay unas métricas que son más bien evidentes. Cuánta gente viene al evento, cuánta gente es suscriptora ahora del boletín, etcétera. ¿Hay otros indicadores que tú quisieras de pronto recomendarle a quienes están dando sus primeros pasos? ¿Cómo pensar en cómo hacemos para mostrar el valor que estas unidades pueden tener para la organización? ¿Qué ideas podrías compartirnos respecto a esto? Sí. Muy bueno. Es una pregunta muy buena. También podemos hablar de cuántos profesores están involucrados en estas actividades, cuántos estudiantes son impactados por las innovaciones que han hecho sus profesores, cuántas de estas innovaciones se han transferido y escalado como de manera más top-down en la organización, ¿no? De arriba hacia abajo, ya no de manera orgánica nada más. ¿Cuántas de estas han generado algún tipo, digamos, de propiedad intelectual que se ha podido transferir afuera del TEC también? Son indicadores. También medimos indicadores de generación de conocimiento y los medimos a través de publicaciones, como mencionaba hace un momento, porque también
podemos decir que estamos haciendo innovación, pero al final de cuentas, cuando estás haciendo ciencia, pues es el valor te lo dan los pares académicos, ¿no? Que evalúan lo que tú estás haciendo a través de investigación, entonces también es un componente importante. Y luego hay como cierto reconocimiento alrededor, que también puede ser a través de cómo te miran tus pares. Es más difícil de medir, tal vez el observatorio, el congreso, es un proxy para eso, pero también qué reconocimiento estás teniendo, ¿no? Luego también con quién estás trabajando, o sea, las colaboraciones que tienes, en qué lugares estás trabajando. Creo que no somos, en general, yo creo que no somos muy buenos para trabajar de manera conjunta las universidades. Creo que nos hace falta ahí todavía más. Entonces, me parece que también es un indicador interesante. Uno que se me ocurre, pero no, súper interesante. Perdón. Dime. No, aunque es que de pronto como que se desfasa un poquito. Disculpa. Sí, se me ocurre uno inspirado en una conversación que tuve con el que era el director en Pearson de todos estos temas de medición del aprendizaje, en una reunión en Londres. Él quería que Pearson pudiera entregar a sus accionistas los resultados financieros que se encarga el equipo financiero, pero también los resultados de aprendizaje de las personas que usan los productos de Pearson, ¿no? Pearson es esta gran agencia, es la compañía de educación en temas de editorial más grande del mundo, ¿no? Es la más importante. Y entonces me dejó pensando, porque también dije, bueno, estaría muy padre, muy chévere, como dicen ustedes, que pudiéramos hacer una medición agregada de todos los resultados de aprendizaje positivos que tenemos con los proyectos que estamos haciendo de nuestros estudiantes y presentar eso como resultado. No sé cómo lo podríamos hacer, pero al menos cualitativamente suena como que ese sería un resultado súper importante, ¿no? O sea, ¿cuáles pudieran ser los efectos positivos en el aprendizaje de nuestros estudiantes de todo lo que estamos haciendo? Y si hubiera alguna manera, digamos, de agregar esos resultados, pues sería como el que lo encuentre que me diga cómo. Que me interesa. Suena bien interesante. Sí. Suena muy interesante. Un retador, además. Hablemos un momento de obstáculos. Si tú tuvieras que volver un poco sobre cuáles han sido esos grandes obstáculos que ha habido, que han encontrado ustedes y cómo los han superado, ¿qué nos podrías compartir? Es una pregunta que nos hacía Claudia Tolosa. Sí, muchas gracias. A ver, obstáculos. Yo diría obstáculos o problemas o dificultades. Bueno, siempre está el tema financiero. Creo que eso es, los recursos pueden ser escasos o estar escasos. Entonces siempre hay un tema financiero, convencer a las personas adecuadas. A veces tenemos los recursos y los programas, pero los profesores no están interesados, no tienen tiempo, no pueden. Entonces también creo que el tiempo de los profesores, el poder hacer que le dediquen tiempo a esto y lo consideren algo relevante, también es un reto importante. Uh-huh. Creo que también hay una inercia en las organizaciones, particularmente en las universidades. Todas las instituciones educativas y las universidades en particular están diseñadas para mantener el status quo. Entonces también esa inercia es intrínseca en el diseño organizacional de las universidades, la normatividad del Senado, o sea, todas esas cosas hacen que sea muy difícil cambiar, ¿no? Y nos hacen lentas, pero creo que somos así por diseño, o sea, una manera en la que fuimos diseñadas para ser lentas, para cambiar. Entonces, eso también presenta obstáculos, porque a veces buscas hacer cambios y te puedes tardar 3 años en cambiar una legislación en algún tema académico, ¿verdad? Para poder introducir una innovación, porque el Senado, etcétera. Entonces, creo que ahí hay temas de reflexión para nosotros de cómo podemos volvernos
más ágiles, cómo podemos ser más rápidos, cómo podemos tener normatividades académicas o políticas académicas que nos permitan ir más rápido. Creo que esa sería una buena reflexión también. Muy, muy importante eso, muy importante eso. Y, y también, pues, de alguna manera, como volvernos tolerantes al cambio, ¿no? En relación con eso, hay una pregunta que Álvaro Fonseca nos hacía de una cosa más puntual. ¿Cómo les ha ido a ustedes con los estudiantes que de pronto pagaron en este año una experiencia presencial y han estado en modo completamente remoto? Era una curiosidad que aparecía por aquí. Sí. Bueno, creo que no estoy tan cerca ahorita de esos comentarios, pero sé que nos ha ido, yo diría, relativamente bien. Creo que los estudiantes reconocen que ha habido un gran esfuerzo institucional por seguir con la atención, con una continuidad académica. También ese esfuerzo que han hecho profesores, sobre todo los profesores, que son, pues la verdad, los que son los héroes de esta película, por así decirlo, pero también colaboradores, staff, directivos que han hecho todo lo posible para que la continuidad académica se dé. Además, también hemos tratado de ir más allá, ofreciendo alternativas a la distancia para actividades cocurriculares, deportivas, culturales, de liderazgo, servicio comunitario, de apoyo de salud mental y salud emocional de los estudiantes, que inclusive se ha ofertado también a las familias de nuestros estudiantes ahora en el encierro, sabiendo que ha habido como más problemas por el aislamiento, incremento, digamos, de los problemas por hacinamiento en los hogares o inclusive violencia intrafamiliar en algunos casos. Entonces, la institución ha tratado de dar eso. Hemos extendido también apoyos financieros a muchos estudiantes. Un número importante de los estudiantes y sus familias han hecho uso de esos apoyos financieros, pero también de apoyos a las familias de nuestros estudiantes a través de contactos con proveedores del TEC que han extendido los descuentos que le ofertan al TEC, digamos, comprar en volumen. También se han extendido a las familias de nuestros estudiantes y creo que ha habido un gran reconocimiento de esto. Claro, cuando les preguntas a los estudiantes si quieren regresar a lo presencial, pues unánimemente dicen que quieren regresar a lo presencial. Sin embargo, hay un buen grupo de ellos que dicen que les ha gustado también la educación online y que les gustaría tener más educación online en el futuro, no regresar, digamos, a una presencialidad igual a la que tenían antes, sino tener como más flexibilidad, blended. Entonces creo que se han presentado también situaciones donde te das cuenta que así como hay gente que prefiere lo presencial, hay gente que tal vez prefiere un poquito más de flexibilidad, ¿no? Y ha habido como una diversidad de opiniones de los estudiantes. Esto último que mencionas, como ese cambio un poco en la percepción de muchos estudiantes, como la generación de unos nuevos segmentos de preferencias en relación con la modalidad que se vive, nos va conectando un poco con el futuro. Yo te quería preguntar, pues, que dediquemos ya unos minutitos a hablar acerca del futuro. ¿Qué sigue para Tech Labs? ¿Qué viene? ¿Qué viene para la educación? ¿Cuáles son esas grandes cosas que tú empiezas a visorar desde lo que juegas? Sí, el TEC ha diseñado una visión hacia el 2030, un plan hacia el 2030, y un proyecto bien importante de esa visión es crear un grupo muy selecto de polos de investigación, innovación y emprendimiento, polos que cubren esos tres componentes. Y hemos decidido que el primero de estos polos que vamos a crear, de un grupo muy pequeño, por ejemplo, los próximos 5 años probablemente vamos a crear solamente 2 o 3 de estos, ¿no? El primero que vamos a crear es uno dedicado al tema de educación y se va a llamar el Instituto para el Futuro de la Educación. Este instituto pues va a abarcar esos 3 temas, generar pues investigación de vanguardia con el conocimiento generado ahí, crear innovaciones que tengan el potencial de revolucionar la educación y luego esas innovaciones buscar transferirlas a través de emprendimientos, pero también de mejores prácticas, algunas cosas en abierto, programas de extensión, educación continua, etcétera, que buscando impactar la vida de millones de personas en los sectores de educación superior y lifelong learning, que es donde vamos a estar trabajando.
Este instituto va a ver la educación como un reto que hay que resolver de manera interdisciplinaria, en donde la educación sí se puede ver desde el punto de vista pues, de la pedagogía, del currículo, y claro, también de la tecnología, pues, que son dos temas muy, muy presentes al día de hoy, pero también de otras disciplinas, trabajando de manera transversal con todas las escuelas, facultades del TEC, por ejemplo, a través del financiamiento o modelos de negocio de la educación, temas de salud mental, bienestar de los estudiantes, el diseño arquitectónico de los espacios de aprendizaje, las políticas públicas, el impacto que tienen las artes y las humanidades en el currículum, etcétera. Entonces estamos buscando trabajar de manera transversal dentro del TEC, pero también hacia afuera con otros actores globales, universidades, organismos multilaterales, empresas, startups, ¿no? Entonces, en el Congreso de este año, en el CIE, Congreso Internacional de Innovación Educativa, vamos a tener un panel especial el viernes 18 a las 10 de la mañana, donde se va a lanzar este instituto y, bueno, están todos ustedes cordialmente invitados a estar ahí presentes, donde vamos a dar pues, más información de lo que vamos a estar haciendo con el instituto y cómo buscamos pues, conectar con toda la comunidad, donde, por supuesto, el collab que ustedes tienen aquí en Colombia creo que ofrece pues, muchas oportunidades de conexión, ya que estamos trabajando en cosas muy similares, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Tenemos todavía algunas inquietudes, pero pues vamos a tratar de ser muy juiciosos con el tiempo. Y bueno, creo que aquí quedan unas pistas muy, muy interesantes. Esto último que nos cuentas nos dejas con ganas de tenerte en otro espacio para que sigamos conversando un poco respecto a esas grandes fuerzas que empiezan a moldear el futuro de nuestras instituciones. Y ojalá podamos contar contigo para seguir avanzando en esa conversación. Yo encantado de volver a participar, pues quedo a sus órdenes, como decimos acá en México, y espero poder verlos pronto y ver cómo conectamos mejor. Vale, aquí quedaron pistas como pues del origen, de algunas ideas de cosas que se pueden adaptar a las situaciones específicas de cada uno, que pues dependiendo de la situación en la que se encuentra obviamente. Como pistas interesantes respecto a la importancia de la visibilidad, de tener mecanismos que le den visibilidad a los docentes, que soporten y apalanquen esas iniciativas de innovación y generar con ello toda una serie de círculos virtuosos, creo yo, en donde se complementa esa labor de apalancamiento con mecanismos de difusión, con mecanismos de visibilidad académica, con eventos académicos, que hay una riqueza muy interesante en todo el ecosistema que ustedes pusieron a andar. Y creo que pues lo que nos queda también a todos nosotros es una reflexión respecto a cómo de pronto podemos pensar en algo similar, tal vez no para una institución, sino a nivel nacional, pensando en nuestra escala a nivel Colombia. De pronto, Colab puede apalancar algunos de esos ejercicios de tratar de conectarse con el futuro, que es una de las intenciones que estaba prevista para el laboratorio desde el inicio. Entonces, bueno, será un gusto poder seguir la conversación y contar con la presencia del TEC y de ese Instituto para el Futuro de la Educación que tú estarás presidiendo próximamente. Así que muchísimas gracias, Pepe, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Diego. Hasta luego y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, a las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Recordarles que vamos a tener otros eventos en esta serie de webinars que ya están disponibles en la plataforma de Colab, en colab.colombiaaprende.edu.co. Gracias por acompañarnos. Tratamos de abordar la mayoría de las preguntas que estaban planteadas y de pronto hay algunas que ya son mucho más específicas que pues tal vez podremos abordar de otras formas en otros espacios. En nombre del Ministerio de Educación y de la Universidad de AFIT, les doy las gracias por acompañarnos nuevamente y los invitamos a que nos sigan acompañando en las distintas actividades del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB. Buena tarde para todos y hasta pronto.